tardes. Hoy estamos 24 de noviembre de 2020. Nos corresponde clases en el curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Vamos a retomar las actividades, puesto que la semana quinta, no tuvimos clases por motivos extraacadémicos que son de conocimiento del alumnado en general, de los docentes. Las clases fueron suspendidas en todas las universidades peruanas. Fue una semana de receso temporal. Felizmente ya pasó esa etapa y estamos hoy con ustedes nuevamente en pleno trabajo. Estamos formalmente en la sexta semana, cuando en realidad ya estamos en la sexta semana, de manera que en esta vamos a retomar las actividades que nos correspondía haber realizado en la semana anterior, ¿no? La semana anterior habíamos terminado de ver la generación libertadora, la primera en inscribir sus nombres, sus obras en el proceso histórico-literario del siglo XIX, ¿no? Y les dimos incluso una tarea de compartir con nosotros la labor de dar a conocer o acercarnos a la obra de Mariano Melgar. Entiendo que en la última semana ya algunos habían habían presentado esta tarea tal como se pidió, y supongo que para esta fecha ya todos habrán cumplido con esa obligación. Lo vamos a ver ahora, y para la clase del próximo jueves, de todas maneras, los alumnos tendrán que hacer una breve presentación en base a ese texto escrito, en base a ese trabajo de indagación, de análisis, de comprensión sobre el único miembro de esa generación libertadora que es peruano, pero cuya obra tiene una trascendencia fundamental, tiene un sitio en ese conjunto de escritores que inauguraron la tradición literaria hispanoamericana. Eso es también algo pendiente, porque la nota que van a obtener como producto de ese trabajo será sumando la versión escrita tal cual ha sido redactada por ustedes, más la presentación para conocimiento, para intercambio de sus demás compañeros y del profesor, que ciertamente se verá beneficiado en esa medida, ¿no? Adquirirá también alguna nueva información que los alumnos hayan podido recabar sobre Mariano Melgar. Quiero destacar también que en función de la tarea de hoy, que ya es ingresar a la etapa del romanticismo hispanoamericano, vamos a establecer primero una visión de conjunto de todo el romanticismo hispanoamericano, porque este segundo momento de la literatura del XIX, de la literatura hispanoamericana que estamos estudiando, ya exige otra estrategia. Ya no se implica solamente el ver 5 escritores o 6, que creo que es el caso, que insurgieron como voces en pleno proceso de instalación de las nuevas repúblicas,
sino que como transcurrió el tiempo, estas sociedades, bueno, no terminaron de organizarse, sin duda no podían hacerlo, además en tan breve lapso de 5 o de 10 años. Entonces es un proceso que dura todo el siglo XIX, incluye el XX también, pero el momento es el siglo XX, no es objeto de nuestra atención, sino únicamente el siglo XIX. Sin embargo, la producción literaria en estos nuevos países se incrementa exponencialmente en este periodo del llamado romanticismo hispanoamericano, que se sigue influido, como había ocurrido hasta antes, sigue influido por el romanticismo europeo, ¿no? Que también es un vasto movimiento que cubre gran parte del siglo XIX. Hay un cierto paralelismo en la medida en que nuestras repúblicas, aunque ya ahora son independientes, no dejan de mantener sus lapsos, sus relaciones comerciales, económicas, literarias, culturales, con estas viejas naciones, principalmente España, pero también las otras naciones, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Portugal, etcétera, que se mueven también dentro de un conjunto, de una época. La época es la misma, cronológicamente la época es la misma para todos, es el siglo XIX, pero las fechas precisas, aunque sean las mismas, esconden grandes diferencias porque de un lado está Europa con su propia dinámica, con su propio desarrollo mucho más avanzado con respecto a nosotros, y de otro lado estamos los nuevos países en condiciones de organizarse. Lo que decía es que el siglo XIX, de todas maneras, con todas estas situaciones problemáticas que hemos señalado, ¿no? Con estas guerras civiles, bueno, guerras entre estados y guerras civiles en todos estos países, porque claro, cuando se ha planteado la necesidad de establecer nuevos países, entonces la tarea no es sencilla, no es complicada, lo hemos vivido como para no olvidarnos en esta última semana en que tuvimos vacancia de un presidente, luego vino la instalación de otro presidente para suplirlo, y eso dio pie a que las masas, que siempre son importantes, ¿no? En el 19 y en el 20 y el 21, las masas salieron a las calles y pues hicieron oír su voz de protesta. A consecuencia de ello, vino una semana realmente muy problemática. Parecía que estábamos en el siglo XIX, parecía que hubiéramos vuelto a la época de la independencia, que no sabíamos qué hacer. En esas circunstancias, finalmente se alcanzó una cierta estabilidad con la elección del señor Francisco Sagasti como presidente interino, ¿no? Como presidente interino de nuestra república, y a partir de ahí pues esperamos que las cosas se vayan regularizando, pero esa semana impidió que nos pudiéramos ver porque el clima político era totalmente complicado para toda la nación, incluidas las universidades, todas las cuales se vieron obligadas a suspender las clases. Entonces, en esta nueva semana estamos ya frente a la necesidad de comenzar el trabajo acerca del romanticismo hispanoamericano.
Entonces, en conclusión, decíamos que para estudiar este fenómeno necesitamos sumar esfuerzos, es decir, a partir de esta semana y durante varias de ellas vamos a hacer un trabajo conjunto, es decir, el profesor seguirá desarrollando puntos específicos que se dan entre las semanas, prácticamente entre las próximas 4 o 5 semanas, considerando que hemos perdido una, pero en las cuales vamos a abordar también de modo selectivo, pero también en conjunto, el desarrollo del romanticismo hispanoamericano, ¿no? Que, como hemos indicado, tiene influencias hispanoamericanas, pero al mismo tiempo, influencias europeas, disculpen, europeas, pero al mismo tiempo hubo también adaptaciones propias, respuestas de las literaturas, de los escritores a la realidad diferente de América Hispánica, y a partir de allí también se fue incrementando la producción literaria ya en más países, mientras que la generación anterior solamente participaron 4 o 5 países o 6, no más. En este caso ya como la etapa de la independencia se generalizó en todos los países de América del Sur, América Central y América del Norte, con la única excepción de Cuba, que siguió siendo colonia de España hasta 1898, pese a que en la generación libertadora estuvo presente, sí, un escritor tan importante como José María Heredia, muy joven, como la mayoría de estos integrantes, pero con una obra importantísima que definitivamente hacía necesario considerarlo también como el miembro de esta generación de una libertad aún frustrada, aún pendiente, como era la Revolución de Cuba, pero los sucesos posteriormente permitieron que Cuba también se pueda unir como país independiente. Pese a que las relaciones entre Cuba y España habían sido y no dejaron de ser muy estrechas a lo largo del siglo, no solo XIX, que es el que estamos estudiando, sino incluso en el XX, ¿no? Fue en el XX, ya en otra situación, en la otra centuria, en la centuria pasada, Cuba siempre mantuvo una relación muy especial con España. Bueno, entonces decíamos que aquí la principal situación que debemos examinar es que el romanticismo hispanoamericano supuso ya una gran producción literaria y la emergencia de escritores, de un mayor número de escritores que aportaron a sus respectivas literaturas y a su vez, por cierto, a las literaturas hispanoamericanas que en este curso, ¿no?, y en la investigación en general se suele considerar como parte constitutiva de la llamada literatura hispanoamericana del siglo XIX, que principalmente ha estudiado autores en lengua española, ¿no? Ha dejado de lado, y esto es lamentable, pero salvo que haya por ahí alguna figura, la producción literaria en el siglo XIX se desarrolló, o lo que ha recogido la historia posterior ha sido toda la producción hecha en el español que conocemos, pero que sin duda tiene diferencias, como ya vimos, por ejemplo, en el caso del miembro argentino
Bartolomé Hidalgo, que en ese contexto aparece como una voz diferente, ¿no? Como una voz que incorpora el habla del gaucho, del hombre, del lugareño, del hombre del campo, de la extensa realidad de la nación argentina, que también tuvo sus propios problemas internos. Entonces quiero decirles a ustedes que vamos a abordar de este modo, y quisiera que tomen nota de cómo vamos a abordar el estudio del romanticismo, ¿no? A fin de poder llegar a apropiarnos o hacernos dueños de una visión, de un conocimiento esencial del fenómeno del romanticismo hispanoamericano, que luego ustedes, que son estudiantes de carrera de literatura, puedan ya ampliar, pueden enriquecerse, de modo que lo que aquí vamos a poder estudiar y analizar y compartir, porque van a investigar, van a analizar y van a exponer esos resultados, todo ello contribuya a que para ustedes el siglo XIX sea también un campo en el cual pueden especializarse, pueden volver ya en otra instancia, en otro momento, a tomar algún tema del XIX que tenga, dicho sea de paso, repercusión, o en el 20 o en el 21. Eso también es uno de los elementos de la nueva estrategia que vamos a adoptar para este desarrollo de las literaturas hispanoamericanas correspondientes al romanticismo, cuyo desarrollo se produce alrededor de la década de los 30 aproximadamente, ¿no? De los 30, y podríamos decir que además el romanticismo tiene una mayor duración que la generación anterior, cubre un mayor periodo temporal y una mayor cantidad de autores con producción reconocida, y también una mayor cantidad de países, ¿no? Un mayor despliegue de expresiones literarias que, por cierto, están ligadas a la problemática de los respectivos países. Entonces quería decirle, por ejemplo, que y para esto, por favor, les pediría a los integrantes del curso que tengan a la mano el sílabo del curso, ¿no? El sílabo del curso. Entonces quiero en este momento hacer también una tarea que es importante en función del trabajo que vamos a realizar, ya que no nos veíamos desde el 12 de noviembre, es decir, nos estamos viendo 12 días después, ¿no? Una semana y 5 días después, que con los fines de semana completa ese número de días. Entonces yo voy a pasar lista ahora, ¿no? Y luego ya hablaremos primero de cómo nos vamos a organizar. Eso es lo primero, ¿no? Antes de entrar en materia, y ver también, porque en este lapso les hemos enviado materiales precisamente para ir alimentando su curiosidad, su conocimiento acerca del romanticismo hispanoamericano. Entonces, hoy, que son 24 de noviembre del año 2020, vamos a pasar lista en este momento, precisamente para que al exponer el modo como vamos a trabajar el romanticismo hispanoamericano, vea yo con quién cuento en este momento para el desarrollo de ese trabajo. Bien, pasamos lista. Hoy, la señorita Mahesh
Bacani Diva. Presente, profesor. Gracias por su asistencia. La señorita Dunker. Presente, profesor. Gracias, muy bien. Muy bien. La señorita Garriazo. Profesor, la señorita Arriazo me dice que no va a poder asistir a la clase porque está en examen, pero se va a contactar con usted al finalizar. Ya, va, entonces después vamos a poder contar con ella, dice, ¿no? No sé si se va a conectar a la clase al final, pero sí se va a contactar con usted, me parece, vía correo. Ya, bueno, entonces tomamos en cuenta, vamos a hacer como que ella está, porque hoy estableceremos un cronograma de tareas, entonces ella va a estar considerada, ¿ya? Eso es lo que quiero referirme porque ya ella, ¿verdad? Como además luego esta información la vamos a subir al aula virtual, allí ella podrá ver exactamente qué tareas le han tocado realizar dentro de este ciclo dedicado al romanticismo hispanoamericano. El señor Retamoso, no está presente en este momento, y luego la señorita Sally Rosas. Bueno, no está Sally Rosas Velasco, de manera que en teoría contamos con 4 estudiantes, no, perdón, 1, 2, 3, lamentable, ¿no? Porque son 5. Bueno, esperamos en todo caso que el señor Rotamoso y la señorita Sally Rosas se puedan incorporar porque vamos a considerar que ellas, incluido el señor Retamoso, van a participar en este proceso. Entonces quería decirles que vamos a trabajar de este modo, con el sílabus en la mano, ¿no? Vamos a trabajar hoy, si es posible, y también en la clase del jueves, vamos a trabajar los temas que corresponden en el sílabus a la quinta semana, aunque estamos en la sexta, ¿no? Allí veremos los temas indicados. Esperemos que podamos ver allí lo que se llama la poesía gauchesca en el Río de la Plata, de la cual ya habíamos hablado al estudiar a Bartolomé Hidalgo, y dijimos que Hidalgo suele ser considerado como un antecedente de este fenómeno que luego es retomado en el siglo, ya en las siguientes décadas, a partir del romanticismo. Entonces es necesario tomar en cuenta la gauchesca. Por lo menos lo vamos a hacer de manera sintética, ya que estos autores mencionados que son, bueno, ya no Hidalgo, porque Hidalgo ya lo conocemos, pero sí Ascasubi y Del Campo son autores nuevos para ustedes, y por tanto hablaremos sobre ellos y veremos qué textos de ellos han pasado a la posteridad para integrarse, para hacer un campo de investigación, de conocimiento de este fenómeno tan interesante que nos va a proporcionar la oportunidad de profundizar, ¿no?, en un fenómeno típico del siglo XIX, que no se queda allí con esta referencia a la gauchesca, ¿no? Bien, luego estudiamos también la presencia de Esteban Echeverría, ¿no?, autor clave, sin duda, autor clave en el contexto de la literatura argentina, protagonista del llamado romanticismo argentino, que es el más importante romanticismo de todos los que tuvimos en aquella centuria, por razones que ya iremos explicando, aunque se les ha enviado materiales, enlaces de YouTube, donde seguramente ya los alumnos
han podido tomar nota de alguna información referente a Esteban Echeverría, un autor clave, repito, un autor muy singular en el proceso de las letras hispanoamericanas, no solo argentina, ¿no? Por eso es que cualquiera que sea la versión peruana o la versión mexicana o de otros países, siempre se considera a Echeverría no solo como un autor de importancia argentina, sino de trascendencia hispanoamericana. Por eso que le daremos aquí una atención especial por ser un hombre clave en este proceso histórico-literario de la literatura del siglo XIX, en particular del romanticismo. Luego, en cuanto corresponde a la sexta semana, haciendo las modificaciones pertinentes, ya que hemos tenido una semana sin clases, nos centraremos en la figura de José Hernández, ¿no? José Hernández y su obra Martín Fierro, que sin duda, por más que estudiemos y esperamos hacerlo bien, su obra tiene una trascendencia extraordinaria, ¿no? Es uno de los clásicos de la literatura del XIX, y aunque ya no exista la gauchesca como expresión viva prácticamente en Argentina, sin embargo es centro de interés para la investigación posterior, no solo en Argentina, sino en todas partes de nuestra Hispanoamérica, e incluso quizá en la propia España, donde también se sigue con interés nuestras letras, ¿no? Entonces nos dedicaremos a examinar algunos aspectos, ¿no?, de esta obra que, dicho sea de paso, como el Quijote, se presentó ante el público en dos fechas, en dos partes. La primera en 1872, el mismo año, como ya he indicado, en que apareció también la primera serie de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Vaya coincidencia feliz de que las dos grandes obras clásicas, o dos de las, no las únicas, pero sí muy representativas, hayan aparecido en el mismo año, ¿no?, en lugares tan distantes como son, de un lado la Argentina, Buenos Aires, Argentina, y de otro lado Lima, ¿no? ¿Ven? Entonces esto indica que nuestras literaturas están conectadas y responden de diferentes maneras, ¿no?, al proceso literario, tomando en cuenta siempre, sin duda, la tradición europea principalmente y la propia tradición nativa, ¿no?, que aunque no era tan significativa, sin embargo, se puede considerar, especialmente en el caso de el Martín Fierro, ¿no?, por la presencia del gaucho. Bueno, veremos sobre esta obra, leeremos algunos cantos, porque está escrita en cantos a la manera del mío Cid, ¿no? Es un tipo de literatura muy especial, escrita en cantos, escrita en verso, pero con un gran valor narrativo. Nos cuenta una historia muy singular que ha interesado muchísimo a la posterioridad, tanto así que incluso hay películas, hay música, y claro, con toda razón, muchos estudios, muchas investigaciones, investigaciones literarias, o aún de otros alcances, acerca de este Martín Fierro. Pues se volvió una obra popular, ¿no?, emblemática de los argentinos que están identificados, y si a los argentinos aún ahora se les dice gauchos, porque se les suele decir a veces, o se les puede decir,
es precisamente porque esta obra, Martín Fierro, inmortalizó al gaucho como un gran personaje literario, ¿no? Ese es su nombre. La obra lleva el nombre supuesto de un gaucho a quien José Hernández inmortalizó dándole ese nombre, así como había hecho Cervantes con Don Quijote, o como había hecho William Shakespeare con Hamlet, ¿no? O como había hecho otros autores que se han hecho famosos precisamente por inmortalizar personajes extraordinarios en los que se percibe la presencia de la identidad en un país, en este caso la identidad de la República Argentina. Lo interesante además va a ser, y esto tómenlo en cuenta muy presente, porque ustedes van a tratar de aplicar esta metodología también, van a estudiar autores, se les va a asignar el estudio de autores de esta literatura, pero al hacerlo se les va a pedir como parte de su acercamiento a los respectivos autores, se le va a pedir que analicen determinadas partes de las respectivas obras, pero traten de establecer un nexo o con un autor anterior o incluso con un autor posterior, porque ya es importante tomar en cuenta esta categoría de la intertextualidad. Por eso, al estudiar el Martín Fierro en su plenitud, a partir de su producción de su aparición en 1872, vamos a volver al pasado, que ya conocemos, al pasado de La Cautiva, que es una de las obras emblemáticas de Hidalgo, y haremos una intertextualidad. Veremos de qué manera el Martín Fierro retoma, ¿no? Retoma elementos de La Cautiva de Echeverría. Es una intertextualidad entre dos obras de una misma literatura, una de la década de los 30 o 40 aproximadamente, que es La Cautiva, con una obra que aparece 20 o 30 años después, y sin embargo hay una influencia, incluso como una suerte de prolepsis, es decir, como un lanzarnos al futuro. Vamos a ver que esta gauchesca, aunque eso ya lo manejaremos como una suerte de agregado, como una suerte de apostillas, ¿no? Veremos cómo la gauchesca, esta gauchesca que viene de Echeverría con La Cautiva y que se emblematiza con el Martín Fierro de José Hernández, es retomada nada menos que por don Jorge Luis Borges, ¿no? Ojalá que podamos hacer esta, de todas maneras la